Hola nuevamente. Quiero comenzar el video recordando cómo es la estructura genómica en el cromosoma 3 de una célula A, en donde tenemos este locus MAT-A transcripcionalmente activo, flanqueado por dos regiones de heterocromatina, pero que por la actividad de la endonucleasa HO puede haber un switching, es decir, cambia la estructura de este cromosoma, generándose el locus MAT-alfa transcripcionalmente activo y que le da a las células alfa la identidad característica. En este locus MAT-alfa tenemos a los genes MAT-alfa 1 y 2 que comparten un mismo promotor, que tienen una transcripción divergente, cada uno va hacia un lado distinto, y que, bueno, son factores transcripcionales homeobox, como los que tenemos en cualquier eucarionte, pero quiero hablar en particular de la función de estos dos. Por una parte, MAT alfa 1 es un regulador positivo de la expresión del factor de apareamiento alfa y del receptor del factor de apareamiento A, ambas características peculiares de células alfa. Este efecto positivo lo realiza en coordinación o necesita de la ayuda de MCM1, que también es un factor transcripcional. El otro MAT-alfa, que es MAT-alfa 2, es un regulador negativo, y este también, ayudándose de MCM1 y estas otras dos proteínas, van a impedir la expresión de estos genes que codifican la feromona o factor de apareamiento A, y ST3, que es el receptor del factor de apareamiento alfa. Podemos ver entonces cómo estos dos participan para darle a las células alfa su identidad característica. Entonces, gracias a MAT alfa 2, no se pueden expresar los genes típicos de células alfa, y es por eso que es posible aparearse con alfa. Obviamente, también gracias a que MAT alfa 1 es un regulador positivo de las otras dos proteínas que se requieren. Y fíjate que hay experimentos en los que han disectado MAT alfa 1 y MAT alfa 2 por ingeniería genética, y estas células permiten la transcripción tanto de estos dos genes que codifican la feromona A y del receptor del factor de apareamiento alfa. Entonces, esta deleción permite la expresión de genes A y por lo tanto el apareamiento con células alfa. Es decir, la remoción de estos dos genes en un fondo de células alfa le da a las células una identidad de célula A y se puede aparear con células alfa. Ahora, los genes MAT-A1 y MAT-A2 del locus MAT-A de células del tipo A, vale la pena más verlas en el contexto de una célula diploide, aunque MAT-A1 sabemos que es un represor del receptor de la feromona A. En el caso de MAT-A2, al menos por la bibliografía que yo consulté, no hay todavía una función que se le atribuya. Sin embargo, en el estado diploide,
del que hablé en el anterior video, MAT-A1 hace equipo con MAT-alfa-2, que recordemos que no perdamos de vista que es un represor. Y entonces, en equipo, reprimen genes específicos de haploidía. ¿A qué me refiero con esto? Los receptores de las feromonas, sea A o alfa, requieren proteínas también de la membrana que coadyuvan en la percepción y en la transducción de la señal. Pues los genes que codifican esas proteínas no se pueden expresar cuando tenemos un diploide gracias a la presencia de estas dos proteínas. Además, MAT-alfa-1, que es el regulador positivo, tampoco se va a transcribir mientras tengamos un diploide y como consecuencia biológica no será posible el apareamiento. Estas dos proteínas en equipo también reprimen a la proteína RME1 o impiden la expresión de la proteína RME1. Esta es una represora de la meiosis. Entonces, si hay algo que está impidiendo la meiosis, pero esto se reprime por estas dos proteínas, la meiosis será posible, recordando que a partir de aquí el evento de meiosis y esporulación va a terminar por generar 4 células haploide, 2A y 2 alfa. También en este estado diploide no es posible la expresión de la endonucleasa HO. Entonces ese proceso de switching en el que el DNA se cambia no es posible cuando tenemos un diploide. Ahora bien, en estos loci que son transcripcionalmente activos, tenemos a los lados pedazos de DNA que no son transcripcionalmente activos. Por ejemplo, HMRA, el cual está hacia el 3' de MAT-A. Y ahora quiero explicar cómo es posible que se adquiere ese estado de heterocromatina. Aquí en el canal hemos hablado de nucleosomas, de heterocromatina, los fundamentos de esos temas. Si no lo has checado y crees necesario, dejaré el link del video en la descripción. Por ahora basta con mencionar que la acetilación de las histonas de H3, de H4, que tenemos unos nucleosomas, se asocia con una cromatina laxa, una eucromatina que se puede transcribir. Ahora, en este locus en particular, hay una secuencia de DNA única que permite el reclutamiento de estas dos proteínas que a su vez atraen o reclutan a CIR2, que en una ocasión anterior había comentado que es una desacetilasa de histonas sui generis que requiere NAD oxidado para llevar a cabo su función. Entonces, ese reclutamiento de esta desacetilasa, pues la pone ahí justamente en proximidad física a sus sustratos, que son las histonas acetiladas, y remueve los grupos acetilo y en conjunto con estas dos proteínas van a empezar a compactar esos nucleosomas. Entonces, esto va a ser como una especie de efecto dominó en donde CIR2 se va a ir desplazando sobre estos nucleosomas con histonas acetiladas, los acetilos se removerán y la cromatina terminará bien compacta y así se obtiene entonces la heterocromatina, un estado silente en el DNA. Finalmente quiero hablarte un poco de la regulación en HO, que se me hizo interesante porque una cosa es que HO sea la endonucleasa
que comienza con este proceso de switching para cambiar una célula A a alfa y viceversa, y otra cosa es que ocurra indiscriminadamente. Y bueno, para empezar, en el estado diploide ya vimos que HO no puede expresarse porque alfa 2 y A1 impiden su expresión. Pero en células haploides lo hace solamente en una ventana de tiempo muy reducida. Además, la proteína es muy lábil, inestable, lo que hace que se degrade rápidamente vía ubiquitinación y proteosoma 26S. Ese proceso de destrucción de proteínas por ubiquitinación y proteosoma 26S es un proceso que he tratado aquí en el canal y dejaré el link en la descripción por si necesitas checar esa información. Entonces, bueno, solo hay una ventana muy reducida de tiempo para que esta proteína se acumule, corte el DNA y sea el switch imposible. Pero en esta yema que tenemos aquí, esta levadura información, tampoco se va a poder expresar HO. ¿Por qué? Porque hay un RNA que migra de aquí a acá que codifica para la proteína H1. Esta proteína H1 es un represor del factor transcripcional SUI5. Este SUI5 es un regulador positivo de la endonucleasa HO. Este se necesita para que se exprese la endonucleasa. Pero al tener esta proteína aquí que impide a SUI5, entonces esto no se va a poder llevar a cabo. Ahora, si queremos ver esto con enfoque biológico o cuál es la importancia de esto, bueno, HO se expresará en un momento muy corto de tiempo para que se lleve a cabo el switching. Pero en esta que tenemos aquí no habrá ese switching y por lo tanto se garantiza que al menos en una división celular se mantenga o una célula adquiera el DNA de la célula original. Es decir, sí, una célula A puede cambiar a alfa, pero se garantiza que al menos haya una generación que permanezca como A. De alguna manera se garantiza que no se desbalancee la proporción de un tipo en particular de célula. Y muy bien, espero que esto sea de utilidad. Muchas gracias por tu atención.